Yo en realidad a Franco quizá lo único que puedo agradecerle a Franco es que nos dio vía libre para irnos al extranjero, porque desde anterior al año 60 de España no se podía salir. Entonces, entre el año 59 y 60 fue cuando la inmigración empezó, que él tuvo un intercambio con el resto de Europa y entonces nos permitieron empezar a salir de España. Creo que los que tuvimos necesidades de salir al extranjero y tuvimos la suerte de salir, creo que ya llevamos la lección aprendida de aquí. Entonces, no por ir al extranjero y ganarlo mucho mejor, derrochábamos el dinero. No. O sea, lo invertíamos aquí y siempre con la esperanza de vivir lo bien que estábamos viviendo allí cuando viniésemos aquí. Aparte del visado, el certificado de penales. Como eras una persona muy honrada, eras una persona no conflictiva, para todo eso tenías que hacer un servicio de falange. ¿Eh? Que luego a mucha gente nos lo daban, porque como estábamos trabajando, pues nos daban ese certificado, nos lo daban, y con ese certificado podías hacer el pasaporte. También recuerdo cuando era muy pequeña que teníamos y debajo de la escalera había una habitación pequeñita, un trastero muy chiquitín, y yo recuerdo cuando mi padre se metía ahí a escuchar la Pirenaica. ¿Eh? Y yo tenía 9, 10 años. Fíjate. Entonces, el saber que esa libertad ibas a tener, que podías hablar, que podías no esconderte de nadie y que eso fue maravilloso. Eso fue lo más maravilloso que le pudo suceder a este país. Sí, mucho. Mucho, y además me siento, creo que muy orgullosa de todos los españoles, de cómo se llevó a cabo con la serenidad que lo llevó toda la gente y con lo bien que lo llevó Suárez, que yo tengo un gran recuerdo para él, y, y la paz que había bastante firme, y queríamos la libertad de, por lo menos de palabra, que pudiésemos movernos tranquilamente. Y pues yo creo que como en realidad los que fuimos allí éramos gente muy trabajadora, éramos gente muy honrada. Y los franceses no tenían nada que... No, para los que fuimos allí yo creo que ellos nos agradecieron muchísimo porque ellos también habían salido de una Segunda Guerra Mundial que ellos necesitaban mucha mano de obra. Y los que fuimos allí fuimos a trabajar, no fuimos a crearles problemas. Y no les creábamos ningún problema. Entonces, creo que nos admiraba muchísimo, porque pienso que igual que nosotros nos considerábamos, quizá ellos nos consideraban más valientes que nos considerábamos nosotros mismos, de habernos ido de un país donde no teníamos una cultura, porque yo hice la escuela hasta los 11 años. Pero a partir de los 11, 12 años, yo empecé a trabajar. Entonces, como yo, creo que el 99% de los que emigraron, exactamente lo mismo. Fuimos niños que empezamos a trabajar de muy niños. Entonces teníamos la responsabilidad del trabajo, nada más. Sabíamos trabajar, porque sí que sabíamos trabajar. Eso lo habíamos mamado, pero muy. Nos lo habían enseñado perfectamente. Eran muy responsables y muy trabajadores. Entonces ellos, yo creo que no pensábamos que éramos niños de la posguerra ni nada de eso, ¿no? No. Simplemente pues nos apreciaban y nos querían por cómo éramos, por cómo nos comportábamos, simplemente. Y ellos tenían falta de mano de obra, pues era el complemento. Entonces sí, Franco estaba ahí, era una dictadura que la conocían en toda Europa, y Franco no podía salir de España porque podíamos salir
Los españoles sí que nos habían dado vía libre para salir, aunque siempre, los españoles estábamos siempre juntos, sí. Primero había una iglesia, la iglesia de Pompidou, y allí nos reuníamos generalmente siempre. Entonces nos reuníamos siempre en las habitaciones, que era lo que teníamos, una habitación. La decisión definitiva de venirnos a España, porque ya teníamos suficiente dinero para invertir en el local que habíamos comprado. Es que me encontré una España que en el año 64, y luego ya yo creo que en el año 65 ya compramos un frigorífico ya pequeño, pero ya frigorífico eléctrico, sí. Eso sí lo teníamos. A partir de los años 73, 74, entonces claro, esa se tuvo que notar, los sueldos empezaron a subir un poquito, porque toda esa gente que se marchó, que era trabajadora, la gente que quedó aquí, lógicamente les empezaron a pagar un poquito más, aunque trabajasen lo mismo. Pero creo que nosotros empezamos a notar el cambio a partir del año 74. Los que veníamos de allí éramos inmigrantes, sí, como una francesa, o sea que también venías de allí. Y yo a mucha gente les he recordado que ellos tenían un trabajo gracias a los 3 o 4 millones de españoles que salieron en esos años determinados. Realmente ellos tuvieron un trabajo por esa sencilla razón, que hubo mucha gente que se sacrificó por irse a Inglaterra, a Suiza, a Bélgica, a Francia, a Alemania, sin saber, como digo yo, malamente saber hablar nuestro idioma, porque no teníamos cultura. A partir de los años 75, 76, fue cuando la gente empezó aquí a estudiar. Ya había facilidades para que la gente estudiara, pudiera ir a la universidad, que eso también fue otro avance muy grande, que no existía. Aquí a la universidad iban los hijos de quien podía pagarse los libros y todo eso. Pero los hijos de un obrero no iban a la universidad nunca. Entonces, yo siempre estuve muy orgullosa de que mis hijos pudieran estudiar y los hijos de todos los obreros que quisieran estudiar que pudieran hacerlo. Y eso trajo, claro, la transición y la inmigración.